que hemos estudiado el concepto de vector aleatorio discreto y su correspondiente función de probabilidad conjunta, ahora lo que veremos es cuáles son las propiedades de dicha función. Esta función tiene dos propiedades. La primera es que es una función mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y la segunda es que la suma sobre todos los posibles valores que toma el vector aleatorio es igual a 1. Por ejemplo, veamos lo que pasa con la función de probabilidad conjunta del ejemplo previo. Aquí pueden notar que todos los valores que toma esta función son mayores o iguales que 0. Y ahora, si nosotros hacemos la suma de estos valores, vamos a ver que efectivamente nos da 1. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que en una caja tenemos 5 pelotas azules, 4 pelotas verdes y 3 pelotas rojas. El experimento aleatorio consiste en sacar al azar 3 pelotas de esta caja. Vamos a denotar con Y la variable aleatoria que cuenta el número de pelotas verdes que se obtienen en este experimento aleatorio y con X el número de pelotas rojas. Lo que vamos a hacer es que para este vector aleatorio, donde sus componentes son la variable aleatoria X y la variable aleatoria Y, vamos a calcular su función de probabilidad conjunta. Lo primero que debemos notar es que para este experimento aleatorio, tanto la variable aleatoria X como la variable aleatoria Y pueden tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular su función de probabilidad conjunta. Lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que tanto X como Y sean igual a 0. Eso significa que cuando sacamos las 3 pelotas de la caja, todas las pelotas son azules. Como no nos importa el orden en el que salen las pelotas en este experimento aleatorio y tenemos un total de 12 pelotas en la caja, entonces el total de elementos del espacio muestral para este experimento es el coeficiente binomial 12 en 3. Entonces, calcular la probabilidad de que tengamos 0 pelotas rojas y 0 pelotas verdes es igual a tomar de las 5 pelotas azules que se encuentran en la caja, 3 pelotas. Por lo tanto, tenemos coeficiente binomial 5 en 3 sobre el total de elementos que tiene el espacio muestral. De forma equivalente, calculamos la probabilidad de tener 0 pelotas rojas y una verde, es decir, la función evaluada en 0,1. Si tenemos 0 pelotas rojas y una verde, quiere decir que salieron 5 azules. Entonces tenemos coeficiente binomial 5 en 2 multiplicado por coeficiente binomial 4 en 1. De manera similar, calculamos el resto de los elementos de esta función de probabilidad conjunta. Ya que hemos calculado toda la función de probabilidad conjunta, podemos observar que satisface las dos propiedades de dicha función. La primera es que todos los elementos son números mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. Y la segunda es que si nosotros hacemos la suma sobre todos los valores de la variable aleatoria X y todos los valores de la variable aleatoria Y de esta función de probabilidad conjunta, entonces lo que vamos a obtener es 1. Entonces observémoslo. Ahora que hemos analizado el concepto
de vector aleatorio discreto y cómo es su función de probabilidad conjunta, y hemos visto un par de ejemplos, pues vamos a ver la equivalencia de estos conceptos, pero para el caso de vectores aleatorios continuos. Comenzaremos con la definición de vector aleatorio continuo. De manera semejante al caso discreto, decimos que un vector aleatorio va a ser continuo si cada una de sus entradas es una variable aleatoria, pero en este caso es una variable aleatoria continua. Y también podemos hablar de su función de distribución conjunta. De nuevo, para simplificar la notación, vamos a definir la función de distribución conjunta, pero para el caso cuando el vector aleatorio tiene dos entradas. Definamos el vector aleatorio dos-dimensional, es decir, x, y. La función de distribución de este vector x, y, que vamos a denotar con la letra mayúscula f y que está evaluado en el punto x, y, que pertenece al R2 y tiene una imagen en el intervalo cerrado 0,1, es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el número x minúscula y la variable aleatoria y sea menor o igual que y. Notemos que esta función está bien definida porque estamos calculando la probabilidad o la medida del conjunto de los omegas que pertenecen al espacio muestral, tales que la variable aleatoria x es menor o igual que x, intersección el conjunto en el que la variable aleatoria y es menor o igual que y minúscula. La función de distribución conjunta evaluada en el punto x, y nos da la probabilidad de que ambas variables aleatorias se encuentren en una región específica de R2. Es decir, nos va a decir la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre en algún punto de esta región y al mismo tiempo la probabilidad de que la variable aleatoria y se encuentre en esta región. Como los dos se deben satisfacer al mismo tiempo, entonces al final tenemos la intersección de estas dos regiones, es decir, esta región que estamos viendo aquí sombreada. La función de distribución conjunta puede ser utilizada para calcular la probabilidad de que el vector x, y pertenezca a cualquier rectángulo en el plano. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el rectángulo con vértices en el punto A, C, en el punto B, C, en el punto A, D y en el punto B, D. Ahora veremos cómo la función de distribución conjunta nos va a permitir encontrar la probabilidad de que el vector se encuentre dentro de este rectángulo. Entonces, la probabilidad de que el vector x, y pertenezca al rectángulo R es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que b y mayor que a. Intersección que la variable aleatoria y sea menor o igual que d y mayor que c. Ahora, como lo que tenemos aquí es una intersección de conjuntos en el espacio muestral, pues entonces vamos a dejar fija esta condición y esta otra condición, o sea, este conjunto que se está intersectando con este otro, lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que b, intersección este conjunto que estamos dejando fijo, menos la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el número a. Entonces, esto lo podemos ver en la imagen. En esta primera parte, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que b,
pues está contemplado en toda esta parte que vemos aquí de color amarillo. Ahora, si le restamos la probabilidad de que X sea menor o igual que A, entonces lo que estamos quitando es esta parte. Ahora lo que haremos es un procedimiento similar para la probabilidad 1 y para la probabilidad 2. De forma equivalente, la probabilidad de que X sea menor que B intersección Y sea menor o igual que D y mayor que C es igual a, entonces de nuevo no tocamos este conjunto, a la probabilidad de que X sea menor o igual que B intersección Y menor o igual que D, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que B intersección Y menor o igual que C. Y de nuevo lo vemos gráficamente. En esta parte, la probabilidad de que Y sea menor o igual que D está representada por el rectángulo que vemos en la imagen. Ahora, si le quitamos la probabilidad de que Y sea menor o igual que C, entonces equivaldría a la probabilidad original. Finalmente, hacemos un procedimiento semejante para la probabilidad 2. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el desarrollo que hicimos para la probabilidad 1 aquí y el desarrollo que hicimos para la probabilidad 2, que es este, aquí. Y para concluir esta parte, basta notar que lo que tenemos en cada uno de los términos que hemos desarrollado esta probabilidad es la definición de la función de distribución conjunta. Por lo tanto, y para concluir esta videoclase, podemos, de forma análoga al caso unidimensional, es decir, cuando se estudia una sola variable aleatoria, definir la función de densidad conjunta. Decimos que el vector aleatorio x, y tiene función de densidad conjunta a la que llamaremos f minúscula si para cualquier conjunto A contenido en R2 se puede calcular la probabilidad de que este vector pertenezca al conjunto A como la integral de esta función de densidad sobre el conjunto A. Además, dicha función satisface las siguientes propiedades. Es una función que siempre es mayor o igual que 0 y además si integramos desde menos infinito a infinito tanto para la variable x y la variable y, esta integral es igual a 1. Entonces noten cómo estas dos condiciones son iguales a las que satisface la función de probabilidad conjunta para vectores aleatorios discretos.